Bueno, pues vamos a continuar con el desarrollo del tema en un apartado, el sexto, que sería la ordenación del espacio urbano, conocido como urbanismo, que podría ser una posible pregunta teórica. Relativamente breve, vais a ver que se diferencian dos fases y que se puede resumir muy bien quedándonos con los apartados en grande, y yo creo que son de respuesta bastante lógica. Puede haber algún concepto importante de definición que os lo iré indicando en función de lo vaya saliendo. Como por ejemplo la definición de urbanismo, que hay que sabérsela y que es una posible definición que os podría entrar en el lavado perfectamente. Urbanismo se entiende como ordenar el espacio urbano y utilizando por un lado los conocimientos teóricos y por otro lado una actuación práctica. Esa sería la posible definición de urbanismo. Para completarla y que no se quede reducida, indicaríamos que forma parte, su ámbito de actuación sería el término municipal. Por lo tanto, se centra básicamente en lo que sería en el entorno urbano o rural en función de lo que se vaya a desarrollar, pero en principio más la ciudad, que comienza en la etapa preindustrial, pero que nosotros llamamos como tal urbanismo a partir de la época, sobre todo industrial, que es cuando realmente se empieza a hacer planes teóricos y actuación práctica a ese espacio urbano. Vamos a ver las dos fases importantes, la época industrial, sabéis que sería hasta el 75 y luego la postindustrial del 75 en adelante. Bueno, de la industrial, para ir avanzando, primero, las fechas, ya sabéis, mitad del 19 hasta primer tercio del 20. Cosas importantes a destacar, que es las que se va a hacer esas actuaciones debido a la burguesía, a esos espacios urbanos que van a ocupar en lo que conoceríamos como en el ensanche. También lo van a realizar no solamente en la parte del ensanche de la ciudad, sino en el casco antiguo. ¿Qué van a realizar? Pues esto que ya hemos visto. Se va a regularizar el plano, si os acordáis, es decir, que se va a intentar que haya cierto trazado geométrico, manzanas, calles más alineadas, que facilite el tráfico rodado, que haya formas mucho más regulares, calles menos sinuosas, en fin, cosas que ya vimos. El plan de saneamiento, que es importante, que sería las ideas higienistas de salubridad de la ciudad. Las ciudades serán focos de infección y simplemente porque hay un hacinamiento mayor de personas que comparten el espacio, se acumulan mucho más residuos y por lo tanto necesitan estar más saneadas. Así que eso se empieza a partir del 19, abastecimiento de agua, alcantarillado, recogida de basura, limpieza en general, es las medidas importantes que se van a hacer. Y el siguiente sería mejorar el equipamiento urbano, es decir, pavimentar de calles, ampliación con parques públicos, alumbrado, transporte público que pueda conectar la zona para los servicios. Dentro de la ciudad industrial, pero ya en época de posguerra, del 39 al 59, los objetivos son otros porque salimos de la guerra civil en época de autarquía, en época de una crisis de hambre y económica importante, y las actuaciones van a ser, en primer lugar, reconstruir aquellas ciudades muy dañadas por la guerra civil. El ejemplo es Guernica, pero Guernica es una ciudad muy pequeñita, con lo cual, sobre todo, la tenemos cercana a la ciudad de Guadalajara, que fue totalmente devastada. Luego, elaborar leyes sobre vivienda. Sobre todo, había una escasez de vivienda bastante importante que se hace notar a partir de la siguiente etapa, pero ya se va viendo una vez que vamos acabando la etapa de posguerra. Aparecen las viviendas protegidas. Y dentro de esta destacaríamos también la organización de un crecimiento urbano, que poquito a poco empieza a crecer a partir de la ley del suelo del 56, la importancia del Instituto Nacional de Vivienda, el INV, como veis aquí, que ya lo hemos visto la placa en algún otro momento. Y esos planes, en principio, se van a dirigir en distinguir dentro de la ciudad diferentes tipos de zonas. La zona administrativa, que va a ser el CBD, el Distrito Central de Negocios, que en el caso de Madrid sería la zona castellana. Distritos residenciales, que estarían dentro de la ciudad o en la zona de ensanche y periferia. Y distritos industriales, donde se va a concentrar las industrias una vez que a partir de los 50 se sacan de la ciudad y se van a la parte de la periferia.
Dentro de la última etapa de la ciudad industrial, que sería la época del desarrollismo, la etapa más destacada, el 60-75, mantenemos la ley del suelo, mantenemos las zonas que hemos indicado antes, por zonas industriales, residenciales, administrativas, en la propia ciudad, pero evidentemente aparecen una serie de problemas. Y los problemas son que hay barrios que se van a crear de poca calidad, que no tienen los equipamientos ni los accesos suficientes que otros sí que tienen. Y luego la periferia, el crecimiento que va a haber, que se conoce como crecimiento de mancha de aceite, donde se va a perder espacios verdes, espacios naturales y espacios rurales. La siguiente etapa sería el urbanismo en época postindustrial, a partir del 75 hasta la actualidad. Destacaríamos que es importante, una vez que se desarrolla a partir del Estado autonómico, que aparece una verdadera democratización, que se empieza a mirar más por el bienestar del ciudadano de a pie y sobre todo un desarrollo que llega a ser sostenible para la propia ciudad, incluyendo nuevas tecnologías. Y bueno, vamos viendo los aspectos más destacados. Sería la implantación de las estados autonomías descentraliza la planificación. Si os acordáis que antes estaba el Instituto Nacional de Vivienda, que va a ser con rango ministerial, pues ahora directamente la planificación urbana corresponde a cada comunidad autónoma. Y dentro de propia comunidad autónoma también va a tener un desarrollo local cada una de ellas. Va a haber unos planes generales, eso sí, dentro del municipio para ciertos años, por ejemplo, para qué se va a dedicar en los diferentes tipos de uso del suelo, cómo va a ser esa edificación, qué equipamiento se le tiene que dotar a ese servicio y cuál va a ser su protección medioambiental. Y luego va a haber una serie de planes parciales en función de cada una de las áreas y planes especiales, sobre todo para las áreas más degradadas. Bueno, pues para ello, como ves, con la Constitución atribuye esta competencia a la ciudadanía sobre el suelo, a partir de la ley actual, ley vigente, que sería la ley del suelo del 2008. De aquí es importante que sepáis esto. Hay al menos un 30% del nuevo suelo residencial que se haga que se tiene que destinar a vivienda protegida, con lo cual cuando se hace, por ejemplo, algún pago de viviendas, el 30% se tiene que dedicar a uso residencial de vivienda protegida. Otro aspecto sería la democratización social, es decir, hacer que el ciudadano pueda participar y manifestarse de lo que quiere que se realice en su propia ciudad. ¿Cómo se hace? A través de organizaciones, por ejemplo, organizaciones vecinales. Otra forma de llegar a hacerlo es preguntarle a través de las nuevas tecnologías, como ya veremos, y que puedan participar y que puedan opinar sobre qué es lo que quiere que se haga en su propia ciudad. La globalización impacta también dentro del que sería el urbanismo, como estamos viendo, porque se quieren atraer inversiones, hay que resultar las ciudades cada vez más atractivas para que haya más empresas que puedan invertir y puedan instalarse en la propia ciudad, o por ejemplo para atraer turismo, lo que se conoce como la promoción o marketing urbano. Es lo que tenemos que destacar de esta parte. Seguimos avanzando, la apuesta por la sostenibilidad, el uso racional de los recursos, sobre todo del agua y de la calidad medioambiental, que sería algo básico, y por lo tanto intentar ver que se hace obligatorio revisar los planes de crecimiento que incrementen más de un 20% de población y ver si eso tiene un impacto medioambiental que pueda deteriorarlo. El siguiente elemento sería las ciudades inteligentes y mejorar la calidad de vida utilizando las nuevas innovaciones. ¿Cómo serían estas? Por un lado, la gobernanza favorece una mayor participación de la ciudadanía, ya que permite el acceso online de toda información pública al funcionamiento de la ciudad. Es decir, todas las instituciones tienen sitios web donde se puede opinar o utilizar red social, se puede emplear y realizar encuestas, votaciones, etc. Otra sería la movilidad urbana, la utilización de las TIC para detectar cuál es el flujo de tráfico, detectar posibles infracciones que se puedan acometer o ver cómo son las conexiones de transporte. Ya sabéis que hay diferentes tipos de app que puedes utilizar en el móvil para ver este tipo. La sostenibilidad medioambiental tanto a nivel de contaminación atmosférica, acústica o hídrica.
lo cual ver cómo son los recursos e intentar optimizarlos. A nivel de economía, ofrecen oportunidades de empleo en nuevos tipos de trabajos que hacen relación al acceso de Internet o del teletrabajo. Siguiente sería la cohesión social, cómo facilitan una mayor solidaridad ciudadana a favorecer la cooperación entre todas ellas. Vemos, antes de ver el nuevo apartado, imágenes sobre esto, es decir, acordados, definición de urbanismo, conjunto de procedimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de la planificación de una ciudad, siendo el término municipal lo propiamente aplicado. Las etapas dentro de la etapa industrial que hemos estado viendo, pues al principio acordaban regularizar el plano, mejorar saneamiento, servicios, equipamientos, alumbrado, transportes públicos, etc. Disposición ortogonal en manzanas de plano mucho más ordenado que facilite el tráfico rodante, amplitud de las anchuras de calles. Dentro de la dictadura, la etapa de la autarquía, que básicamente va a reconstruir las devastaciones que hemos visto, elaborar la ley sobre vivienda, ver la nueva ley del suelo con el crecimiento urbano, clasificar el suelo en sectores en función de a qué se va a dedicar, uso residencial, uso industrial, uso administrativo. En la etapa del desarrollismo, pues el urbanismo se va a controlar y ver los problemas medioambientales que puede llegar a gestionar. Se van a ampliar, si os acordáis, con los polos de promoción de vivienda pública y privada, que eran en forma de H, por ejemplo, en forma de colmena. Algunos de ellos van a tenerlos. Promoción privada van a ser de mejor calidad, pero los públicos no. Con lo cual, barrios de mala calidad, carencia de servicios, zonas verdes, mala comunicación y excepción de mancha en aceite en la zona de la periferia que va a destruir espacios naturales. En la etapa postindustrial, a partir del 75, acordados, las competencias van a ir a mano de las comunidades autónomas que van a desarrollar legislación y luego los municipios. Aparece el Plan General de Ordenación Urbana que va a tener cada uno de ellos, donde aparecen pauta de uso. Y aquí vemos ejemplos, ¿no?, de participación en la democratización del urbanismo, pidiendo opinión a la ciudad sobre cómo quiere su propio desarrollo, promoviendo también, en este caso, por ejemplo, el transporte público. Veis remodelación de Plaza de España, pues los proyectos que había, como el ayuntamiento, pues una vez que ha elegido diversos candidatos para hacer ese proyecto, la gente pueda pronunciarse sobre ellos. La sostenibilidad medioambiental, en el ejemplo de Madrid, pues intentar potenciar carriles bici, espacios verdes, reducir el tráfico en función de la contaminación que pueda haber. Por ejemplo, coches contaminantes, los combustibles de los aparcamientos, limitar la velocidad, las emisiones, etc. Y luego el desarrollo del marketing urbano a través de la promoción de las propias ciudades, las propias instituciones dentro de las mismas, el uso de las redes sociales y luego diferentes tipos de proyectos. Un ejemplo que hubo es la famosa Eurovegas, que al final no ha salido, que coincidió con época de la crisis económica y que había como dos zonas para realizar, una cerca de las Tablas y cerca del aeropuerto de Barajas y otra estaba en Alcorcón. Y bueno, pues tipo de proyectos y las implicaciones que eso conlleva. Con esto quedaría finalizado la parte de urbanismo y el siguiente vídeo correspondería al apartado 7 sobre el urbanismo en España.